¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin durante las últimas horas ha estado teniendo otro pequeño impulso por arriba de $63,000, llegando pues al promedio de $64,000, como usted lo puede estar viendo acá en pantalla. Quiero mencionarle que ningún análisis debe de considerarse como una recomendación de inversión. De mi parte, pues ya sabrá usted de que es mi punto de vista y en muchas ocasiones puede hacer de que algo no salga bien. Aquí vamos con una continuación del último análisis en el cual yo les venía comentando de que nosotros podemos estar ante un sprint alcista. ¿Por qué motivo? Mire, puede ser de que yo me equivoque para validar esta información. Ya sabe usted que estuvimos trabajando durante el último análisis de que si realmente esto no es una trampa para toritos y realmente esto sea un sprint alcista, para las próximas horas Bitcoin no debería de perder los $61,800 en promedio, y en lugar de hacer eso, pues el precio tiene que romper tanto este máximo anterior que tenemos aquí para posteriormente tratar de ir a romper esos $67,000. ¿Por qué motivo les estoy dando este análisis? Y últimamente o durante las últimas semanas yo he venido hablándoles sobre una probabilidad de que si el precio de Bitcoin perdía $60,000, en su mayor probabilidad íbamos a estar teniendo un gráfico diario con una tendencia de alcista a bajista. Si bien ya sabemos que llegando casi más o menos por $56,400, de momento se ha detenido esa caída y el precio de una forma rápida se ha recuperado por arriba de $60,000. De la forma que se ha recuperado rápido es porque les estoy explicando esto. Otra cosa es que lentamente, después de que haya caído a 56,400, lentamente hasta este momento fuera llegando apenas a $60,000, la historia quizás fuera distinta. Pero la cuestión es que el precio se ha recuperado demasiado rápido, pero a pesar de esto, no basta solamente este pequeño movimiento alcista, sino que más bien el precio, ya sabe usted que se lo he explicado bien, de que para las próximas horas debería de continuar subiendo a causa de esto. Mire, si usted ve, hemos trabajado estas zonas claras durante el último análisis y días anteriores, perdón. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos dice aquí? Test en tendencia. Debemos observar que el precio se encuentra en la fase E. Esto no se lo voy a explicar en este momento porque solamente tratando de hacer unas líneas aquí verticales, viendo las fases de este lateral, probablemente usted se vaya a confundir y me va a quedar largo este video. Entonces solamente he puesto, digamos, que la parte superior y la parte inferior de este lateral, o al menos la forma que yo lo considero. Entonces, mire, si nosotros vemos aquí, la teoría nos dice: después de esa fase de la estructura donde el mercado comienza a moverse tendencialmente fuera del rango, donde se movió fuera de rango es lo que nosotros estuvimos viendo a mitad de semana, que el precio de Bitcoin cayó por debajo de $60,000. Pero ese es el punto clave, de que se volvió a incorporar adentro de ese rango. No quiero decirle a usted de que ahora, porque el precio ha vuelto a subir, ya soy extremadamente alcista y se lo voy a mandar a 80 o a $100,000 a romper máximos históricos. La verdad, no. Bitcoin está en lo mismo que ha estado durante los últimos 2 meses, aquí encerrado, rebotando en este promedio de lateral. Eso es lo que está haciendo Bitcoin en este momento. Nada ha cambiado. Y mientras el precio no rompa $67,000, nosotros tampoco podemos hablar de $70,000 de nuevo. ¿Por qué? Porque si ni siquiera es capaz de aproximarse en este momento, ¿cómo vamos a hablar ya de un to the moon? Sino que aquí lo que estoy explicando es lo que está sucediendo, o al menos lo que yo creo que está pasando en este momento, según una parte teórica de un libro que yo lo he leído, que se llama El método de Wyckoff. Entonces, mire, si nosotros continuamos leyendo esto, dice: si la tendencia es muy rápida, a veces tardará en detenerse, al menos temporalmente, para desarrollar un nuevo esquema a favor de dicha tendencia. Para tales casos de velocidad podemos buscar que se desarrolle esta acción, la cual nos otorgará una oportunidad para sumarnos al movimiento. Las oportunidades, lea usted el libro que lea, usted va a encontrar que las oportunidades se dan justamente cuando el precio se detiene de subir. Cuando se detiene de subir puede ser en pequeñas caídas, fuertes caídas,
o también simplemente que el precio no haga nada y quede allí rebotando en un lateral como lo está haciendo acá. El mes de abril no fue ni alcista ni bajista y mayo no podemos decir de que sea alcista actualmente solo porque ha subido 10 pesos, porque está prácticamente en lo mismo. Podemos hablar de un mes de mayo alcista hasta que vuelva por lo menos o como mínimo a $70,000. De lo contrario, Bitcoin va a estar siempre en un lateral. Y un lateral es una de las fases del mercado. Alcista, bajista y laterales. Entonces no podemos hablar de alcista o bajista si simplemente está dentro del mismo lateral que ha venido haciendo durante bueno, quizás unos 2 meses aproximadamente. Entonces, si nosotros continuamos viendo esto, ¿qué es lo que seguimos descubriendo en este texto? Si los objetivos técnicos de la estructura ya han sido cubiertos, particularmente pondría en cuarentena la entrada. En caso del stop loss, esperaría el desarrollo de una sacudida. En este caso podríamos hablar, o algo más entendible, la sacudida, una falsa ruptura o simplemente una ruptura de la estructura previa que nosotros hayamos estado viendo. ¿Por qué pasa esto? Liquidaciones masivas, un montón de gente que a pesar de que cae 10 pesos el precio, lo continúan mandando a To The Moon, la mayoría apostándole a lo que el precio haya hecho anteriormente por semanas o meses, y el precio se mueve por tendencias y dentro de esas tendencias, impulsos y retrocesos dentro de la oferta y la demanda. Entonces llega un punto donde el precio pues simplemente se detiene de subir y ahí pues ya no importa si se mete simplemente en un lateral o comienza a tener aunque sea una pequeña caída como lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Entonces si nosotros continuamos leyendo esto dice, en caso del stop loss estaría en desarrollo de la sacudida más test fuera de rango para ubicar la orden en su próximo o en su extremo para el take profit. Lo más recomendable es seguir buscando zonas de liquidez ya que sabemos que es muy probable que el precio vaya en su búsqueda. Si nosotros vemos un poquito más abajo dice cómo aparece el test sobre el gráfico. Se considera que el test es válido cuando la vela tiene un volumen menor que el de las dos velas previas, denotando, como decimos, en falsa de interés hacia esa dirección. ¿Qué significa? Pues simplemente una falsa ruptura aquí. ¿Cuánta gente mandándole a Bitcoin $30,000 cuando cayó por debajo de $60,000, ya diciéndole que todo estaba perdido? Cuando al menos aquí en el canal, desde allá por el 20 de abril, ya estábamos nosotros con la idea de que si Bitcoin no tenía un rebote por arriba de $67,000 antes de finalizar abril, nosotros ya sabíamos acá de que el precio claramente iba a tener una caída por debajo de dichos $60,000. Bueno, al menos en mi caso, pues ya sabe usted de que yo le había venido diciendo de que la probabilidad mayor era al menos visitar $53,000. Un poquito más arriba llegó el precio, pero la idea principal sí se dio, perder esos $60,000. Y ahí en esas caídas es donde nosotros vemos las oportunidades. Para ir paso por paso con este análisis, si continuamos viendo, dice, cuando estamos ante un entorno de posible fortaleza de fondo, aquí podemos decir algo que haga detener al precio, vemos cómo podría ser un sprint. Eso era lo que yo les venía comentando en el último análisis, que pareciera de que el precio está entrando en un sprint alcista, pero con esto que ha hecho hasta este momento, no es tan válido hasta este momento en el sentido de decir de que para validar esta información y en un mercado tan manipulado como lo es Bitcoin, por ejemplo, porque si usted no lo sabe, estas teorías fueron hechas para el mercado regulado, mercado que se mueve más lento, menos volatilidad y un poquito de mayor control sobre lo que las ballenas hacen en dicho mercado. No es como aquí en Bitcoin, por ejemplo, que las ballenas de forma descarada en muchas ocasiones vienen a hacer lo que se les den gana. Entonces, por ese motivo, pues yo les he venido comentando durante los últimos dos análisis de que a pesar de que Bitcoin ya está por arriba de la primera zona que estuvimos trabajando, $61,800, hemos tenido dos cierres por arriba de dicho nivel. A mí no me convence mucho todavía de que estemos por arriba de allí, a pesar de que ya tuvo ese cierre, por el motivo de que para las próximas horas el precio debería de continuar subiendo rápido, porque de no llegarlo a hacer, ahí sí lo vamos a tomar como una trampa, porque
el precio estaría allí batallando con resistencias, y si el precio está allí tocando esas resistencias y no es capaz de romperla, llega un punto de que el precio en muchas ocasiones hace lo contrario. Entonces, por esa razón he venido explicando de que si realmente las ballenas tienen el objetivo de validar un movimiento alcista como lo que hemos estado viendo, tienen que tener una ruptura por arriba de ese nivel. Hasta este momento al límite ha llegado. Nada más ha llegado al límite. Y el precio allí batallando si es capaz de volver a romper esos $64,000. Pero no aquí donde estamos. Por lo menos tiene que subir a 64,300. Y eso sería lo más importante, que el gráfico diario pudiera tener un cierre por arriba de los $64,500. Porque si usted ve, ya trabajamos dichos niveles durante los últimos dos análisis. Y si nosotros vamos a ver el ejemplo que nos dan aquí, dice una rotura alcista del check o una tendencia alcista. Lo voy a repetir. Cuando estamos ante un entorno de posible fortaleza de fondo, que es lo que haga la reversión porque ha estado cayendo durante los últimos días y de pronto comienza a subir una vez más. ¿Cómo podría ser un spring, una rotura alcista del check o una tendencia alcista? Buscaremos que el test, además que mostrar un volumen menor que el de las dos velas previas, se produzca sobre una vela bajista, no supply. Cuando menor sea el rango de dicha vela, mejor. El problema del volumen en Bitcoin, ya sabe usted de que últimamente, en el caso del volumen, no ha estado favoreciendo tanto como para un análisis técnico. Y el precio de la forma que ha estado volátil, pues ya sabe usted de que en muchas ocasiones el análisis técnico quizás no ha valido mucho o no ha tenido buen peso, y es simplemente porque el precio ha estado moviéndose a causa de fundamentales. Y fundamentales, ya sabe usted que están por arriba de cualquier análisis técnico. Yo en este momento le puedo decir, mira, que a partir de acá Bitcoin puede hacer que siga subiendo. Sale otras noticias negativas de las que salieron hace 2 semanas y el precio para abajo. Ya ven que para eso no hay análisis técnico. Sale una noticia negativa, no, si ahí el precio no pierde oportunidad para tener una caída. Cuando sale una buena noticia, es raro que el precio tenga un buen movimiento alcista. Así de simple. Si nosotros vemos aquí el ejemplo, vemos la pequeña caída, vemos aquí el lateral. Si usted le presta atención en este gráfico, se muestra una tendencia alcista, de ahí una pausa en una pequeña caída y comienza a subir una vez más. Haga cuenta y caso usted de que esta caída que usted ve aquí más a fondo es como que si nosotros actualmente viniéramos del máximo histórico para allá llegando casi a $74,000 y el precio se estanca entre los 70 o quizás llegando a $72,000 hasta por los 61 a $60,000, el cual, si usted ve línea de color rojo, hagamos la idea de que eso es el techo del lateral y la línea de color verde pues es el suelo de dicho lateral, y ahí es donde nosotros vemos que después de volver el precio a recuperarse por arriba de la parte inferior del lateral, test del spring, y ahí es cuando nosotros podemos deducir de que actualmente el precio pareciera, según esta teoría, que se encuentra en ese spring alcista. El problema es que para validar este spring alcista, el precio debería de continuar subiendo rápido para las próximas horas o para comienzos de semana, o digamos que los próximos 2 a 3 días aproximadamente. Porque de no llegar a hacer eso, ya sabe usted de que el precio ha estado batallando con un par de resistencias ahí importantes. Actualmente $64,000, porque ya sabe usted de que es el máximo anterior que hemos estado teniendo antes de tener esa caída por debajo de $60,000, aunque realmente la resistencia está por $65,000, pero el punto clave o digamos que el plato fuerte está sobre los $67,000. Si el precio como tal es capaz de ir a romper esos $67,000, esa sería la única forma de poder volver a hablar de los $70,000. Pero el hecho de que el precio esté subiendo actualmente, lo siento mucho, pero no nos da ninguna garantía tampoco de que el precio vaya a romper el máximo histórico. Por esa razón a mí me gusta ir explicando estas cosas paso por paso, si es posible, por el simple hecho de que hay mucha gente que a veces uno le dice, vaya, ya llegamos a cierto punto, a partir de aquí podemos considerar zonas de compra,
Pero el problema es que la gente cree que porque el hecho de ir a comprar, el precio inmediatamente tiene que comenzar a subir nuevamente e irse a romper máximos históricos. Esto no funciona de esta manera. Entonces, por ese motivo, a mí me gusta tratar de explicar lo más amplio posible algún tema sobre el mercado, porque de esa forma, ya sea gente nueva en el mercado, ya sea gente que tenga buen rato en el mercado, pero probablemente se le haya olvidado algo o algo que no haya tenido tanto en práctica, pues no cae nada malo tenerlo como repaso con un poco de teoría sobre análisis técnico. Entonces, por ese motivo yo les menciono, no es que yo me considere alcista ni tampoco bajista o que yo me considere actualmente una persona optimista ya para mandar a Bitcoin arriba de $80,000 o hablando de ir a romper el máximo histórico, sino que lo que trato de validarle a ustedes que lo que pareciera que está haciendo el gráfico es un ejemplo de esto. Entonces, pero no podemos hablar de ir a romper el máximo histórico nuevamente porque ni siquiera es capaz el precio de ir a romper $67,000. Por eso vamos trabajando esto poco a poco y paso a paso. Y ya mediante esto vaya desarrollando, pues ya sabemos nosotros la idea. Pero de no seguir subiendo el precio rápidamente para las próximas horas, entonces allí sí esto se va a tratar de una trampa bajista, trampa alcista, perdón. Pero actualmente en su mayor probabilidad, pues puede ser de que yo me equivoque, pero sí parece que vamos a estar viendo parte del desarrollo de esto que nosotros estamos viendo aquí. Usted no se preocupe. Probabilidad de ver a Bitcoin algo otra vez en $53,000, lo que les he venido diciendo en mi análisis anterior, puede hacer eso, porque en un gráfico semanal, para invalidar ese patrón bajista, pues ya sabe usted de que Bitcoin tiene que subir más. Entonces, mientras el gráfico semanal no nos dé todavía un patrón alcista, entonces en su mayor probabilidad ya sabe usted de que un gráfico diario únicamente serán rebotes para seguir cayendo. Al menos de que el precio se vaya a romper aquí la parte superior del lateral, pues ese gráfico semanal claramente estaría dando una posible entrada alcista o una señal de una continuación alcista. Pero mientras tanto, usted no se aflija. Si usted ha venido comprando en las caídas por debajo de $70,000, usted debería de sentirse feliz. ¿Por qué razón? Porque usted ha hecho lo contrario a lo que la mayoría ha hecho. La mayoría compra mediante más vaya subiendo el precio, pero mediante más vaya cayendo el precio, la gente está con miedo y no tiene ni la más mínima intención de ir a comprar. Imagínense ustedes aquella persona que les estuve mostrando por acá que estaba esperando la zona de compra hasta que Bitcoin suba a $74,000 y que esto que está haciendo actualmente es una falsa ruptura al alza. No importa si esto es una falsa ruptura o no, pero las oportunidades se dan cuando el precio cae. Y no importa lo que después haga el precio, usted ya tiene zonas donde ir reacumulando y cuando el precio vuelva a subir bien, usted ya va a ir en ganancias. No va a ser usted el que le va a ir a vender al que piensa comprar en $74,000. Porque mire, qué error más grande el que comete la mayoría. Sin mentira. Por esa razón me doy cuenta cómo es que a veces, eh, bueno, si yo pusiera aquí títulos de que nos vamos a 100,000, nos vamos a 90,000, nos vamos ya mismo a romper el máximo histórico, ya veo por qué se usa ese tipo de titulares en plataformas como esta y es porque eso es lo que le gusta a la gente escuchar. A la gente les gusta escuchar que alguien le diga, bueno, está comprando, anda a comprar ahorita porque si no se te va el tren. ¿Cómo voy a ir a mandar a comprar o cómo voy a ir a comprar yo después de que el precio ha subido? Cuando claramente desde que estuvimos aquí, allá por mediados de marzo, yo fui claro y comencé a decirles, entre $5,000 a $10,000 que el precio vaya cayendo abajo de $70,000, usted véalo como una oportunidad. Eso es lo que yo he ido reacumulando hasta donde he podido. Y yo sé que más de alguno por acá o muchos por acá han hecho tal vez no exactamente lo mismo que yo, pero algo parecido y la verdad que yo sé que por acá hay mucha gente que no puede quejarse de lo que ha venido haciendo, porque yo he visto cómo hay bastante gente que al comienzo, ya en estos últimos meses alcistas, había gente que me ponía comentarios que compraban en las subidas, pero tenían miedo de en una caída perder su dinero. Yo poco a poco he venido explicando esto aquí en videos, de igual manera en comentarios, y según lo que he venido viendo de esas mismas personas con el paso del tiempo, aquí mismo en los comentarios,
He visto que han aprendido muy bien, han aprendido bien algunos por allí y la verdad que eso sí, no está nada malo. Así que yo espero que esta información a ustedes le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima.